La criatura en la finca. Hola gato macabro. Desde pequeño he visitado una finca que pertenece a mi abuelo. Él la compró hace más de 15 años. Lo curioso, y también inquietante, es que la finca pertenecía antes a personas relacionadas con actividades muy peligrosas, gente de la que se rumoreaban cosas serias. Aunque nunca supimos con certeza qué ocurría en ese lugar antes de que mi abuelo la adquiriera, las historias locales hablaban de sucesos muy oscuros, y hasta el día de hoy se dice que hay varios entierros clandestinos en los alrededores. Los trabajadores de la zona aseguran que hay al menos 3 cuerpos sin identificar enterrados cerca, aunque nadie ha querido investigar a fondo por miedo o respeto. Desde la primera vez que fui, noté que en esa finca las vibras se sienten diferentes. Es un terreno amplio, con árboles alrededor y un camino de piedra que rodea la casa principal. Esta construcción tiene 3 pisos. El primero es habitable y cómodo, pero los otros 2 son fríos, silenciosos y producen una sensación de inquietud constante, como si algo invisible estuviera observándonos desde las esquinas. Por eso, siempre dormimos en la primera planta. Nadie quiere subir de noche, ni siquiera los adultos. Mi abuela, que es una mujer muy religiosa y firme, siempre dice que arriba se siente pesado, y evita quedarse sola en esos pisos. Una de tantas visitas, como siempre, llegamos al atardecer. Desde el primer momento sentí ese ambiente cargado, esa sensación de que no estábamos solos aunque no hubiera nadie más cerca. Ya entrada la noche, nos íbamos a acostar cuando mi abuela notó que una luz había quedado encendida en uno de los pasillos. Le pidió a mi hermano que fuera a apagarla. Había 2 interruptores, uno cerca de la puerta y otro al fondo. Mientras él caminaba hacia el más lejano, mi abuela decidió hacerle una pequeña broma. Encendió y apagó rápidamente la luz desde donde estaba. Lo que no sabíamos es que esa broma sería el inicio de uno de los momentos más aterradores de nuestras vidas. Detrás de mi hermano había una gran puerta de vidrio, de esas que dan directamente hacia el camino exterior. Como la luz del interior estaba encendida y afuera estaba completamente oscuro, el vidrio funcionaba como un espejo débil, pero también permitía ver si alguien pasaba afuera. En el instante en que mi abuela volvió a encender la luz, todos lo vimos. Algo se movió detrás de la puerta. No era una sombra normal, ni el reflejo de ninguno de nosotros. Era una figura. Estaba un poco más atrás, como deslizándose entre los árboles cercanos. Mi abuela y yo estábamos detrás, observando con atención. Ella se giró hacia mí, como para asegurarse de que también lo había visto, y efectivamente, yo lo estaba viendo con claridad. La figura salió de la oscuridad y se detuvo frente a la puerta de vidrio. Medía alrededor de 3 metros de altura, su cuerpo era delgado, con brazos exageradamente largos y piernas terminadas en pezuñas, como las de una cabra. En la cabeza tenía 2 cuernos retorcidos, y su piel parecía grisácea. Se quedó ahí inmóvil, observándonos. Estaba parado frente a la puerta, como si supiera que lo habíamos visto. Fueron 3 segundos exactos, pero se sintieron como una eternidad. Yo era un niño muy miedoso, y lo único que pude hacer fue mirar fijamente, incapaz de moverme. Mi abuela, que en ese momento también miraba hacia la puerta, se quedó congelada. Su rostro reflejaba algo que pocas veces había visto en ella, miedo real. En cuanto mi hermano terminó de apagar la luz y volvió con nosotros, la figura ya no estaba. Desapareció entre la oscuridad sin dejar rastro. No dijimos ni una palabra. Nadie quería reconocer lo que había visto. Cerramos la puerta, apagamos las luces y nos fuimos a dormir en silencio, aunque todos estábamos con el corazón acelerado. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo, recordando cada detalle de esa silueta. Le pregunté a mi abuela en voz baja: ¿Tú también viste eso? Ella me respondió fríamente, sin dudar ni un segundo: Sí, yo también lo vi. Mi abuela es una mujer profundamente creyente. Jamás habla de apariciones, ni cree en leyendas o seres sobrenaturales. Pero después de esa noche, nunca volvimos a tocar el tema. Ni con mi hermano, ni con mi abuelo, ni entre nosotros. Era como si todos hubiéramos hecho un pacto silencioso para no darle más poder a lo que vimos. A pesar de ello, cada vez que regresamos a la finca, la sensación está ahí. El aire pesado. La idea de que algo sigue rondando en los alrededores. No sé qué era esa figura. Algunos podrían decir que fue una sombra, un animal, una alucinación. Y es que no fue solo mi imaginación, mi abuela lo vio también. Desde entonces, la finca dejó de ser un lugar familiar y tranquilo para convertirse en un sitio rodeado de misterio y temor. Estoy convencido de que hay algo más oscuro ahí, y que aquella noche decidió mostrarse.
el gato sin ojos. Hola gato macabro. Mi nombre es Adrián, soy de Puno, en Perú. No sé si te interese, pero tengo una historia que me ocurrió hace varios años, cuando era un niño. Es algo que recuerdo con total claridad. No importa cuántos años pasen, esa noche se me quedó grabada en la memoria como una marca que nunca se borra. Tenía 10 años cuando mis padres decidieron que pasaríamos unos días en la casa de mis abuelos, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Aquel lugar era tranquilo y rodeado de naturaleza, pero tenía un detalle que lo hacía especialmente inquietante: no había iluminación en las calles. Apenas unas cuantas lámparas viejas en la zona céntrica, pero en los caminos de tierra donde vivían mis abuelos, la oscuridad de la noche era absoluta. Llegamos por la tarde, justo antes de que comenzara a llover. La lluvia en ese lugar no es como en la ciudad, allá cae con fuerza, como si el cielo se abriera en dos. El sonido de las gotas golpeando el techo de la mina se volvía ensordecedor. Entramos a la cocina, que en realidad era un cuarto pequeño donde cocinaban con leña. El olor a humo y madera quemada llenaba el ambiente, mezclándose con el de la lluvia húmeda que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mi abuelo aún estaba fuera guardando a los animales que criaba, gallinas, ovejas y un par de vacas. Se estaba tardando más de lo habitual, así que mi abuela decidió salir a buscarlo. Mis padres, preocupados, tomaron un par de linternas y la acompañaron. Me quedé solo en la cocina, sentado frente al fuego, escuchando cómo el viento azotaba las paredes. Pasaron varios minutos. El único foco que había en la cocina era uno viejo, amarillento, que apenas lograba iluminar la estancia. Fue entonces cuando noté algo en la puerta. Un gato. Estaba parado en el umbral, quieto, observándome. Su pelaje era de un tono extraño, plomo con un matiz verdoso, y estaba empapado por la lluvia. No hacía ningún ruido, solo me miraba fijamente. Pensé que era un gato callejero que buscaba refugio, así que me acerqué lentamente y tomé un poco de comida para ofrecerle. Pero en cuanto di un par de pasos hacia él, sentí un frío inexplicable. Cuando estuve más cerca y la luz tenue iluminó su rostro, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. No tenía ojos. O al menos eso parecía. En lugar de pupilas o globos oculares, había dos cavidades negras, profundas, completamente vacías. Un agujero oscuro que no tenía fondo. A pesar del miedo, intenté echarlo para que saliera de la cocina. Agité la mano y grité un poco, como lo haría cualquiera para espantar a un animal. Pero en vez de huir, el gato dio un paso hacia adentro y emitió un sonido que no era de este mundo. Era como un maullido. Pero sonaba como un llanto, mezclado con un ladrido forzado, pero sobre todo, era un lamento lleno de odio, como si esa cosa quisiera decir algo y no pudiera articularlo. Me quedé paralizado, sin saber si correr o seguir gritándole. El gato soltó un segundo gemido, esta vez diferente, era como una risa. Sentí que el estómago se me revolvía. Fue en ese instante cuando escuché pasos afuera, eran mis padres y mis abuelos que regresaban. Desvié la mirada solo un segundo para verlos entrar. Y cuando volví a mirar hacia la puerta, el gato ya no estaba. Salimos a revisar el patio, pero no había ni rastro de huellas, a pesar de la lluvia y el barro. Era como si nunca hubiera estado ahí. Aquella noche, los perros de los vecinos ladraron sin parar. Ladridos prolongados, con quejidos, como si estuvieran aterrados por algo que rondaba el pueblo. Al amanecer, corrió un rumor. Uno de los perros de un vecino, que vivía a pocos minutos de la casa de mis abuelos, amaneció sin vida. Le habían arrancado la garganta de una mordida tan fuerte que los huesos estaban quebrados. Otro vecino contó que su perro había desaparecido durante la noche. Lo tenía amarrado con una soga gruesa, pero en la mañana la cuerda estaba rota, como si algo la hubiera masticado hasta deshacerla. Los vecinos se reunieron frente a la casa de mi abuelo. Todos estaban inquietos. Decían que podría haber sido un puma que bajó de los cerros. Decían que tal vez una persona había robado los animales. Mi abuela, que siempre había sido muy reservada con esas cosas, no dijo una palabra. Solo colocó cruces hechas de ramas sobre las puertas y ventanas, y esa noche no permitió que nadie saliera después de las 8. Los perros fueron amarrados dentro de los corrales, y los hombres del pueblo patrullaron con linternas, machetes y escopetas viejas. Nunca volví a ver a gatos sin ojos durante esa visita, pero el miedo quedó impregnado en el aire. Esa experiencia me marcó profundamente. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Ojalá puedas compartirla en tu canal. Estoy seguro de que lo que vi no era un simple animal. Era algo que no pertenecía a este mundo.
El cerdo quería llevarse a mi hermana. Hola gato macabro. Mi nombre es Francisco. Cada noche, antes de dormir, veo tus videos. Escuchar las historias de otras personas me ha hecho entender que lo que mi madre siempre me contó no era un simple cuento familiar. Esta historia ocurrió muchos años antes de que yo naciera, en el municipio de Puerto Barrios, un lugar tranquilo, pero rodeado de montes espesos y caminos oscuros que se vuelven inquietantes al caer la noche. Mi madre tenía 22 años cuando todo comenzó. En ese tiempo trabajaba largas jornadas y regresaba a casa tarde, muchas veces cuando ya no quedaba nadie en la calle. Mi hermana mayor acababa de nacer, y mientras mi madre trabajaba, mi abuela era la encargada de cuidarla. Una noche cualquiera, mi madre salió de su trabajo y tomó el camino de siempre. La carretera que llevaba a nuestra casa pasaba junto a una zona boscosa. Apenas había alumbrado público, así que llevaba una pequeña linterna para abrirse paso entre la oscuridad. De pronto, escuchó algo que la hizo detenerse. Unos quejidos extraños, similares a los de un cerdo, provenientes de los montes a un costado del camino. Al principio no les dio importancia. Pensó que sería algún animal perdido o un cerdo de alguna finca cercana. Pero conforme avanzaba, los quejidos se volvían más intensos y cercanos, como si algo la siguiera entre la maleza. Aceleró el paso sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, encontró la puerta cerrada con tranca desde adentro. Golpeó y llamó a su madre. Mi abuela abrió apresurada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Lo primero que dijo fue: ¿ya se fue? Mi madre, confundida, no entendía a qué se refería. Mi abuela le explicó que alguien había estado tratando de entrar a la casa por la parte trasera. La bebé no paraba de llorar y retorcerse en la cuna, como si sintiera algo muy cercano. Pensaron que podría tratarse de un ladrón, así que mi madre llamó a la policía. Llegaron unos patrulleros, revisaron la zona, pero no encontraron nada. Los vecinos aseguraron no haber visto a ninguna persona rondando la casa esa noche. El suceso se repitió varias veces. Siempre por las noches. Con la bebé llorando desesperada. Siempre con ruidos extraños en el patio. Fue entonces cuando una vecina, en plena mañana, se acercó a hablar con mi abuela. ¿Y ese cerdo blanco que sale de su casa por las noches? ¿A cuánto lo vende? Mi abuela se quedó muy asustada. Ella nunca había tenido cerdos. No criaba animales, y mucho menos uno blanco y gordo como el que describía la vecina. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y llamó de inmediato a uno de sus hijos, para que pasara la noche con ellas. Esa noche, mi tío llegó temprano con un machete y un lazo grueso. Subió a un árbol frente a la casa, escondido entre las ramas, decidido a descubrir quién o qué era lo que rondaba. Mi abuela y mi madre permanecieron dentro, rezando y cuidando a la bebé. La madrugada avanzó lenta. Todo parecía tranquilo. Hasta que se escuchó un chillido desgarrador, idéntico al de un cerdo, proveniente del patio trasero. Mi tío se preparó. Minutos después, vio claramente a un cerdo blanco, gordo, de aspecto extraño, rondando la casa. Caminaba con torpeza. Mi tío lanzó el lazo y atrapó al animal. Lo amarró con fuerza y comenzó a gritar para que salieran. Mi abuela corrió al patio y, en cuanto el cerdo notó su presencia, emitió un grito que no era animal. Era un grito humano, agudo y desgarrador, que se escuchó por toda la colonia. Las luces de varias casas se encendieron, y algunos vecinos se asomaron, pero nadie se atrevió a acercarse. Mi tío, con el machete en mano, intentó herirlo. Pero cada vez que golpeaba, el machete rebotaba como si el cuerpo del cerdo fuera de piedra. La criatura chillaba y se retorcía violentamente. Mi abuela, aterrada, comenzó a rezar en voz alta y sacó un crucifijo. De pronto, el cerdo habló. «Me la voy a llevar. Dámela». Mi abuela dio un paso al frente, levantó el crucifijo y gritó: «No te la vas a llevar, maldito diablo». Mi tío no dejaba de golpear, mi abuela rezaba y la criatura chillaba entre risas distorsionadas. Un olor a azufre comenzó a impregnar el aire, tan fuerte que mi madre tuvo que cubrirse la nariz con la camisa. La bebé lloraba sin parar dentro de la casa. Un vecino corrió a buscar ayuda. Al poco rato, llegaron un pastor evangélico y un sacerdote católico. Ambos comenzaron a rociar agua bendita sobre la criatura. Al contacto con el agua, el cerdo empezó a echar humo. Algunas partes de su cuerpo parecían arder espontáneamente. Mi tío y varios hombres lo sujetaron firmemente con sogas, mientras los rezos y cánticos religiosos llenaban la madrugada. La criatura se retorcía, gritaba y escupía un líquido espeso. Finalmente, decidieron acabar con eso de una vez por todas. Cubrieron al cerdo con sal gruesa,
Un método que, según las tradiciones de la región, debilita a los entes malignos. Luego lo arrastraron a un terreno alejado y lo quemaron vivo. Mientras ardía, gritaba con voz humana, una mezcla aterradora que se quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Cuando solo quedaron cenizas, pagaron a una cuadrilla con maquinaria para cavar un hoyo profundo y enterrarlas lejos, sin tocar la tierra con las manos. Querían asegurarse de que nada quedara que pudiera regresar. Después de aquella noche, la bebé dejó de llorar inexplicablemente en las madrugadas. Los ruidos desaparecieron. Nadie volvió a ver al cerdo blanco rondando. Pero el impacto quedó en la familia para siempre. Mi madre se volvió una mujer profundamente creyente. Aunque yo no viví esos hechos, he crecido escuchando esta historia una y otra vez. A veces, cuando estoy en mi habitación de noche y escucho ruidos afuera, no puedo evitar imaginar a ese cerdo blanco parado frente a la ventana, con sus ojos vacíos y su voz amenazante repitiendo las mismas palabras. Me la voy a llevar. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. Ojalá puedas compartirla en tu canal. La noche en que Blanca se puso de pie. Hola Gato Macabro. Te escribo desde Tamaulipas. Siempre he sido fan de tus relatos, sobre todo de esos en los que los animales actúan como humanos. Me encantaban. Hasta que algo parecido me ocurrió a mí. Esto pasó hace muy pocos días, el 3 de octubre, y todavía no logro asimilarlo del todo. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Yo estaba en el patio de atrás de mi casa con un cigarro para relajarme antes de dormir. En ese momento, mi perrita Blanca estaba conmigo en el patio. Era una perrita juguetona, cariñosa y muy leal. Siempre estaba alerta, pero nunca había mostrado miedo. El patio trasero conecta directamente con un monte grande y oscuro, lleno de árboles. Solo lo separa una barda de madera que construí yo mismo. Por las noches, ese monte se ve completamente negro, no hay faroles ni luces cercanas, así que solo se distingue la silueta de los árboles bajo la luz de la luna. Mientras me terminaba mi cigarro, Blanca comenzó a ladrar hacia el monte. Al principio pensé que sería algún animal salvaje, como zorras o tlacuaches, que a veces se acercan en busca de comida. Pero su ladrido era nervioso, entrecortado, como si estuviera viendo algo que no horrible. Le hablé para calmarla, pero no dejaba de ladrar, fija hacia la oscuridad del monte. Pasaron varios minutos así, hasta que, de repente, se detuvo de golpe. Ni un solo sonido más. Esa reacción fue lo que me hizo voltear. Blanca no me estaba mirando a mí. Seguía mirando hacia el monte. Y en ese momento ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Se puso de pie en dos patas. Primero se irguió lentamente y luego dio 3 o 4 pasos hacia adelante, completamente erguida, como un humano. Incluso hizo unos pequeños brincos, manteniendo la mirada fija en la oscuridad del monte. Yo me quedé completamente congelado. El cigarro se me cayó de la mano sin darme cuenta. Ver a un perro comportarse así, de esa forma tan extrañamente consciente, me paralizó. Sentí un miedo enorme, era como si Blanca no fuera Blanca. Cuando logré reaccionar, le hablé por su nombre con voz temblorosa. Ella bajó lentamente a su posición normal. Pero no vino hacia mí. No movió la cola, ni dio un brinco como siempre hacía cuando la llamaba. Se quedó en la esquina del patio, quieta, mirándome de una forma que nunca había visto en un animal. Sus ojos parecían vacíos, como si no me reconociera. No gruñía, ni ladraba. Solo me observaba en silencio, con la cabeza levemente ladeada, como si yo fuera el extraño. Intenté llamarla de nuevo, esta vez más firme, esperando que corriera hacia mí como de costumbre. Pero no lo hizo. No se movió ni un centímetro. Era como si algo se hubiera metido en su cuerpo. O como si ya no fuera ella. Sentí un miedo profundo. Entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Tal vez había visto algo en el monte, tal vez fue un movimiento extraño por reflejo, quizá era yo el que estaba sugestionado. Me repetí esas ideas una y otra vez para poder dormir. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto no era normal. Cuando desperté, lo primero que hice fue salir al patio. Lo que encontré me dejó sin aire. Blanca estaba sin vida. Estaba acostada sobre la tierra húmeda, en el mismo rincón donde la había visto la noche anterior. No tenía heridas visibles. Ni mordidas, ni rasguños, ni señales de pelea. No había nada. Parecía que simplemente se había desplomado y dejado de respirar. La revisé con cuidado. No había indicios de intoxicación ni enfermedad, había estado perfectamente bien los días anteriores.
Su deceso fue repentino e inexplicable. Nadie más había entrado al patio. No había signos de que algún animal hubiera pasado. Era como si la vida se lo hubiera apagado de un momento a otro. Algunos podrían decir que fue casualidad, que tal vez Blanca murió por causas naturales, que lo que vi fue producto de la sugestión, de la oscuridad, del miedo. Pero yo conozco a mi perrita, conozco su forma de actuar y sé lo que vi con mis propios ojos. No he podido encontrarle sentido a nada de esto. Nada encaja completamente. Pero escribirte esto me alivia de un poco la mente, como si al compartirlo, dejara de cargarlo solo. Gracias por leerme, gato macabro. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero estoy seguro de que no era normal. El cerdo con patas de persona. Hola gato macabro. Mi nombre es Rodrigo Méndez. Soy de Guatemala y he visto muchas de las historias de tu canal. Gracias a ellas, me animé a contarte algo que viví hace algunos años y que, hasta el día de hoy, me cuesta relatar sin sentir un enorme miedo. Lo que presencié no fue un mal sueño. Realmente pasó. Algo que marcó profundamente a todos los que estuvimos ahí. En ese tiempo trabajaba en una construcción que se estaba llevando a cabo dentro de una finca bastante grande. Éramos 8 trabajadores en total. Pasábamos largas jornadas bajo el sol, levantando muros, mezclando cemento y cargando materiales. Para hacer más llevadero el cansancio, siempre bromeábamos entre nosotros. Reírnos era la única forma de soportar el calor insoportable y las horas eternas de trabajo. A mediodía, cuando el sol caía a plomo y el calor se volvía sofocante, teníamos la costumbre de reunirnos bajo la sombra de un árbol cercano a la obra. Era un árbol enorme, con ramas frondosas que nos protegían del sol. Ahí comíamos, descansábamos y compartíamos historias. Algunos hablaban de sus familias, otros contaban chistes, y otros simplemente se recostaban a recuperar fuerzas para la tarde. El dueño de la finca era un hombre extraño. Siempre vestía de negro, incluso en los días más calurosos. Tenía una mirada fría, penetrante, que ponía incómodos a todos. Nunca se mezclaba con nosotros ni mostraba interés en la construcción. Caminaba en silencio por los alrededores, observándonos desde lejos, como evaluando cada uno de nuestros movimientos. Sus ojos no eran los de una persona común. Había algo oscuro en ellos, ninguno de nosotros podía explicar con palabras. Desde el principio, todos sentimos desconfianza hacia él. No hablaba mucho. Uno de mis compañeros, Carlos, era el más curioso y atrevido del grupo. Un día, mientras descansábamos, nos propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Deberíamos ir a ver qué hace ese viejo en el granero, dijo en voz baja, mirando hacia la construcción de madera que estaba a unos metros de la finca principal. Al principio todos nos reímos, pensando que lo decía en broma. Pero Carlos insistió. Aseguró que había visto luces dentro del granero en la noche y escuchado ruidos extraños, como rezos o cantos. Algunos dijeron que era mejor no meterse en problemas, pero otros, incluyéndome, sentimos curiosidad. Así que decidimos hacerlo. Elegimos un día perfecto para ello. La finca estaba más vacía de lo habitual. Solo se encontraba la esposa del patrón y sus hijos, que corrían por el patio sin prestarnos atención. Cuando llegó la hora de la salida, fingimos irnos como siempre, pero nos escondimos detrás de un pequeño cobertizo hasta que vimos que todo estaba en silencio. Luego, uno por uno, nos acercamos al granero. La puerta no estaba cerrada con llave. Bastó empujarla lentamente para que se abriera con un chirrido largo y escalofriante. Lo que vimos adentro nos dejó paralizados. En el centro del suelo, sobre un círculo dibujado con sangre, había un cerdo completamente despellejado. Su líquido rojo aún estaba fresco y formaba símbolos que ninguno de nosotros reconoció. A su alrededor había velas negras encendidas y algo que nos traumó para siempre, restos humanos, amontonados como si fueran parte de un sacrificio. El olor era insoportable. Una mezcla de sangre, óxido, carne podrida y excremento. Había gusanos arrastrándose por el suelo. Nadie dijo una palabra. Solo escuchábamos nuestra propia respiración agitada y el crepitar de las velas. Uno de mis compañeros vomitó en una esquina. Otro empezó a rezar en voz baja. Todos estábamos pálidos. Sabíamos que habíamos visto algo que no debíamos. Sin decir nada, salimos corriendo del granero, tomamos nuestras cosas y ese mismo día decidimos no volver a trabajar en la finca. No íbamos a arriesgarnos a averiguar qué clase de ritual macabro estaba realizando ese hombre. Una semana después, ya había conseguido otro trabajo. Era de noche y había regresado a casa después de una larga jornada.
Mi esposa estaba en la cocina preparando la cena, mientras yo lavaba mi ropa en un pequeño lavadero que tenemos en el patio. Era una noche tranquila, aunque un poco fría. De repente, escuché a los perros del vecindario aullar todos al mismo tiempo. No era un ladrido común. Era un aullido profundo, como si algo los estuviera perturbando. Miré hacia el camino de tierra que pasa frente a mi casa. No hay alumbrado público en esa zona, así que la única iluminación era la de la luna. Entre la oscuridad, vi una figura que avanzaba lentamente hacia mí. Al principio pensé que era un cerdo, pero a medida que se acercaba, mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Era un cerdo, sí, pero tenía la boca arrancada, colgando de un lado. Y no caminaba como un animal. Se movía sobre piernas y brazos humanos. No tenía pezuñas, sino manos y pies. Gemía como un cerdo normal, un sonido chillón, pero el movimiento era antinatural. Cuando estuvo a pocos metros de mí, se detuvo. Sus ojos negros me miraron. Fue entonces cuando abrió lo que quedaba de su boca y vomitó un líquido espeso y negro sobre el camino. El olor que emanó de ese vómito era tan intenso que sentí náuseas. Reaccioné como pude. Corrí hacia la casa, tomé un machete que tenía guardado y salí de nuevo decidido a enfrentar lo que fuera. Pero cuando volví a mirar hacia el camino, ya no había nada. Ni rastro de la criatura. Solo el charco negro sobre la tierra. Mis perros estaban escondidos debajo de la casa, temblando. Nunca los había visto actuar así. Cerré la puerta con llave y aseguré las ventanas. Mi esposa me creyó, porque vio el líquido negro en el camino con sus propios ojos. Al día siguiente, fui con un sacerdote de la iglesia local y le conté lo ocurrido. Me bendijo la casa y me recomendó mudarme. Dijo que, si habíamos visto algo así, probablemente era porque habíamos sido testigos de un ritual prohibido. Y que esa entidad podía estar siguiéndonos. No lo dudé. A la semana siguiente nos mudamos a otro municipio. Nunca más volví a ver algo parecido. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. Contarla aquí es mi forma de liberarme un poco del miedo que todavía siento.